tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Breves Historias de Fútbol aquí en su canal del Oso Pirata. A lo largo de la historia hemos escuchado muchas historias en otros deportes, que si la gallina enterrada, que si la maldición de la cabra Billy, que si la maldición del Balmino, entre otros más. Hoy vamos a tocar uno de esos temas refiriéndonos a una maldición de uno de los equipos que nosotros cubrimos un poquito más a fondo, y es la maldición de las Honey Bears. Vamos adelante con una breve historia de fútbol. En algún momento entre el año de 1975 y 1976, al señor George Halas, con todo respeto obviamente, se le pasa por la mente la idea de crear un grupo de animación para su equipo. Él no solo quería crear un grupo de animación, quería que fueran las mejores de toda la liga. Es así como él decide crear para el año de 1977 a las Honey Bears, en una época en la que los grupos de animación estaban empezando a destacar y que con coreografías bien ensayadas, grito de animación y trajes muy reveladores empezaron a ganarse el cariño de los aficionados. Hay que tomar en cuenta que no era un costo barato. El uniforme y el gasto que implicaban las Honey Bears no era poco. Hay que tomar en cuenta que el uniforme incluía un dije en oro que todas las miembros debían de tener. Eso como parte de su uniforme. Y tomar en cuenta el tipo de tela y el tipo de trajes, porque en la ciudad de los vientos el frío pega y pega mucho. Aún así, Papa Bear lo dijo en palabras que quedaron inmortalizadas. Mientras yo viva, vamos a tener chicas bailando en las líneas de banda. Y cumplió su palabra. Lamentablemente, el señor George Halas se adelanta en el camino en el año de 1983 y es aquí donde viene el primer intento de desintegrar a las Honey Bears, teniendo el primer inconveniente, y este es que ellas tenían un contrato hasta que concluyera la temporada de 1985. Por lo tanto, el grupo no se pudo desmantelar. Simple y sencillamente se les respetó el contrato que ya tenían hasta el año de 1985. En el año 1985, los Osos de Chicago llegan al Supertazón. Imagínate la emoción de todo el personal, de todo el equipo involucrado en este partido. Días antes del partido se acercan con la manager, que por cierto también era la coreógrafa de las Honey Bears, para avisarle que una vez concluida la temporada, el contrato no iba a ser renovado y su grupo de animación iba a ser desmantelado. Es aquí y a partir de este momento donde empieza a surgir. En aquel entonces, la verdad, pues la gente lo tomó con calma. ¿Por qué? Porque no hubo una declaración oficial por parte de los Osos de Chicago. La declaración semioficial que se dio fue que chicas bailando no eran parte del ritual que debía de tener un equipo de la NFL en un domingo. Como que no era parte de lo que encajaba. Claro, casi como tomar cerveza o hacer la carnita asada ahí en el estacionamiento. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Otras versiones dicen que la esposa del señor Halas dijo que eso era una forma, lo tomó por el lado sexista y que le estaba oprimiendo el ejemplo hacia las mujeres. Digo, como que dejarlas sin trabajo, pues tampoco es muy buen ejemplo. El caso es que los Osos de Chicago nunca dieron una declaración oficial, más que esa de que no congenia con lo que es el ambiente del NFL, terminó su contrato, no lo renovamos y listo. Las Honey Bears, hay que tomar en cuenta, ellas terminan y se retiran. En ningún momento hubo declaraciones o salieron ellas a indicar que estaban mal o que estaban inconformes con esta decisión. No hubo declaraciones. Entonces, ¿por qué se dice que hay una maldición con las Honey Bears? Vamos a verlo a continuación. Pero ¿en qué consiste la maldición de las Honey Bears? Se dice que a partir de que este grupo fue desmantelado, los Osos no pueden ganar de nueva cuenta el Supertazón. Si bien han vuelto a llegar,
no han podido ganarlo desde ese partido. ¿Por qué? Irónicamente, el Supertazón fue el último partido en el que las Honey Bears participaron. Aún así, puede decir, es algo fortuito. Con el equipo que tenía Chicago en ese entonces, sí hay unas situaciones curiosas. ¿Por qué? Porque era una camada con tanto talento. Aquella defensa 46 que está plagada de un talento bárbaro, y que tenías corredores como Walter Payton, tenías ahí a un quarterback muy bueno y muy consistente en Jim McMahon, y se pensaba que estos Osos podían ganar al menos un Super Bowl más con esta camada de jugadores. ¿Qué ocurre? Al año siguiente, en 1986, los Osos tienen una temporada mejor que la de 1985. La defensa rompe su récord de puntos en contra y lo vuelve a bajar a solo 189 puntos en contra en toda la temporada. Líderes en balones tomados, líderes en balones provocados y un récord de 14-2, el mejor de toda la liga, que hacían favorito y hacía muchos pensar que los Osos de Chicago repetirían el Supertazón. Sin embargo, en la última jornada, enfrentándose a los empacadores de Green Bay, Jim McMahon es lesionado del hombro, teniendo que entrar de emergente el señor Doug Flurry, en aquel entonces novato que había estado jugando en la USFL y en el fútbol de Canadá, a tomar las riendas de estos Osos. Los Osos descansan en la primera ronda de comodines, tenían el mejor récord de la NFL, y sin embargo son sorprendidos en las primeras de cambio. Los Pieles Rojas de Washington, en aquel entonces Pieles Rojas, se fueron y se metieron para derrotarlos por un 27-13 en el mismo Soldier Field, terminando así la temporada de 1986 con un resultado que nadie esperaba por todo lo que habían hecho durante la temporada estos Osos de Chicago. Nos vamos al fatídico año de 1987, el año de la huelga, donde la liga prefirió contratar jugadores y durante un mes se jugó con jugadores que reclutaron a última hora y que formaron el equipo. Esto ya lo puedes ver, obviamente muy fuera de contexto, en la película de Suplentes. Volviendo al tema, el año de 1987 inicia con ese primer problema de la huelga. El coach Mike Ditka se pone de parte del lado de la liga y no de los jugadores. Esto empieza a ocasionar conflictos que ya se venían agravando cuando los Osos de Chicago reclutan en el draft a Jim Harbaugh como quarterback, proyectándolo a ser en un futuro el reemplazo de Jim McMahon, y Jim McMahon no lo tomó para bien. Todos sabemos que ese señor tenía su carácter. Esto empezó a causarle problemas y que se rompiera la relación con su entrenador en jefe, Mike Ditka, y esto empieza a romper el vestidor. Aún así, el equipo tenía tanto talento que logra ganar su cuarto título divisional consecutivo. En esta ocasión, teniendo que pasar por la ronda de comodines en bye y teniendo que salir en la ronda divisional, teniendo que salir contra unos viejos conocidos, los Pieles Rojas de Washington, que volvían a meterse al Soldier Field para irse con un 14-0 abajo. Los Osos de Chicago remontan este marcador para ponerse 17-14 al medio tiempo y sin embargo terminan perdiendo el partido por un 21-17. El acabose para esta temporada llena de conflictos es que después de 13 años, ese jugador que le ponía la dulzura a estos Osos de Chicago se retiraba tras 13 años de excelente carrera. Walter Payton se retira al terminar la campaña de 1987. Nos vamos al año de 1988. La inercia de este equipo aún le alcanzó en este año para ganar su quinto título divisional de forma consecutiva, teniendo un récord de 12 ganados y 4 perdidos que lo vuelve a instalar de nueva cuenta directo en la ronda divisional. En esta ocasión no fueron los Pieles Rojas de Washington,
se enfrentaron a unas Águilas de Filadelfia que venían comandadas por un tal Buddy Ryan. ¿Sí? Ese partido que conocen como el Tazón de la Niebla, y que si quieres tú que un día lo analicemos, apúntalo aquí en los comentarios porque tiene su historia aparte, el Tazón de la Niebla. Los Osos de Chicago logran salir avantes por fin de esta ronda divisional, derrotando a las Águilas de Filadelfia y avanzando al juego del campeonato de la Conferencia Nacional, en el cual se enfrentarían a los 49 de San Francisco de un tal Joe Montana. El resultado, 28-3, los 49 de San Francisco acababan las esperanzas de esta generación de regresar a un Super Bowl. Después de esto empezaron a venir años en declive, años a la baja. McMahon terminó siendo cambiado a los Cargadores de San Diego. Desde el periodo de 1988 hasta por allá del año 2001, creo que solamente tuvieron un partido de playoffs en 1994. Y con eso nos vamos hasta el año 2001. Tanto tiempo que pasó y una racha tan larga que creo que no se rompía por estos Osos de Chicago. En el año 2001, los Osos de Chicago sorprendieron a la liga, ganando sus primeros 7 partidos. No había quien parar este equipo. Estaba en los mandos un chico que para la gente de Chicago sí es conocido. Para el resto de la liga a lo mejor es alguien que lo escuchamos mencionar, pero no nos sonaba tanto. El señor conocido como Rex Grossman, que empezaba a llegar a la liga en ese entonces. Termina la temporada con un récord de 13 ganados y 3 perdidos. Un récord muy bueno tomando en cuenta que estabas en una división en la que los empacadores de Green Bay eran ya muy competitivos y aún así logras ganar la división. ¿Cuál es el problema? Esa ronda divisional en la cual llegan los Osos de Chicago en el Soldier Field a recibir a las Águilas de Filadelfia, que esta vez las Águilas de Filadelfia fueron a meterse al Soldier Field y ahora sí no regresaron con las manos vacías. Marcador 33-19 y los Osos de Chicago vuelven a despreciar una temporada muy buena para esperar al próximo año. Y no fue al año siguiente, tuvieron que pasar algunos años para que este equipo cuajara y en el año del 2006 vuelve a tener una temporada muy buena para todos los que le tocó ver. Una temporada que los apuntaló como favoritos para llegar al Supertazón. Llegando al Supertazón 41, es cierto, venían con ciertas críticas en la posición de quarterback. Rex Grossman, la gente lo criticaba por no ser tan consistente, daba juegos buenos, daba juegos malos, pero hizo lo suficiente para ganar y estar ahí. ¿Respaldado por qué? Respaldado por un tándem de corredores que considero yo era el mejor en ese momento. Tenías a Thomas Jones y tenías a Cedric Benson, ambos corredores elite y que lo estaban jugando como un tándem. Tan efectivo que en el juego de campeonato de la Nacional contra los Santos de Nueva Orleans le corrieron 180 yardas a estos Santos. Era determinante el juego por corrida para estos Osos de Chicago. Y han de decir, ¿y eso qué fue? ¿Qué tiene que ver? Es cierto, enfrentaban un partido muy difícil porque se enfrentaban a unos Potros de Indianápolis. Perdiendo tu primer arma en la primera jugada. Los Potros de Indianápolis decidieron retar a Devin Hester. Devin Hester no perdonó. Le regresó el kickoff inicial hasta la zona de anotación. Ahí perdiste esa arma porque después de eso Indianápolis no permitió que la pudieras usar. Pero hubo otro factor que afectó. Normalmente se eligen los supertazones en estadios cerrados o en ciudades donde el clima no causa estragos. Por eso hay tantos supertazones en Miami o en Jacksonville o en Florida o en Los Ángeles, etcétera, porque son ciudades en las que el tiempo de frío no pega con tanta fuerza. Alguna vez se ha jugado en la ciudad de Nueva York, en un estadio abierto, y pues sí, estuvo frío, pero las condiciones no afectaron. ¿Cuál es el detalle?
Un equipo que corre necesita el campo seco. Y el único supertazón en el que nos hemos visto con una lluvia intensa al iniciar el partido, limitándote tu juego terrestre, es en este partido. ¿Cuál es el problema? Esto te merma las oportunidades que tenías con Cedric Benson, Thomas Jones. El resultado ya lo conocemos. Finalmente, los Osos de Chicago terminan cayendo ante los Potros de Indianápolis de Peyton Manning, que es cierto, era un equipazo, pero aún así la diferencia estaba en 6-7 puntos. Y el marcador termina con un 29-17. Estuvieron cerca, pero siguen sin hacerlo. Y bien, a todo esto que ha estado ocurriendo durante tantos años, es a lo que se le conoce como la maldición de las Honey Bears. ¿Por qué? Porque este grupo de animación se desmantela después de ganar el Supertazón y se dice, o mencionan, que hasta que no vuelvan las Honey Bears, los Osos de Chicago no podrán ganar un Supertazón. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Ya la historia nos lo dirá. Te agradecemos el haber asistido una semana más a este breves historias de fútbol. No te pierdas más contenido aquí en este canal de Oso Pirata. Tenemos Ñoñoso Pirata cada jueves. También tenemos el fan de la semana. Recuerda, tú puedes ser el fan de la semana. También tenemos Oso Pirata con delantal, que ya pronto vamos a retomarlo. No olvides dejarnos un buen like, suscribirte al canal, activar la campanita, compártelo para que lo vean tus amigos, que lo vea más gente. No te pierdas las transmisiones en nuestra página de Facebook cada lunes en punto de las 8 de la noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos encontremos, y nos vemos en la próxima.